Buenas tardes, doctor, compañeros y compañeras. El día de hoy estaremos hablando sobre la meningitis. Como introducción, tenemos que la meningitis se refiere a la irritación e inflamación de las meninges, lo cual puede ser causado por diversas razones, no necesariamente solo infecciosas. Aquí pues se puede observar unas meninges normales y unas meninges inflamadas. Entonces, antes de seguir hablando de las diferentes causas y los diferentes tipos de meningitis que podemos presentar, vamos a hablar de este procedimiento llamado derivaciones ventriculares. Es una cirugía que se realiza para tratar el exceso de líquido cefalorraquídeo en las cavidades del cerebro. Esto se utiliza para drenar este líquido cefalorraquídeo que está en exceso de forma que se pueda mantener un equilibrio en lo que viene siendo la presión intracraneal. Entonces, dentro de las fístulas del líquido cefalorraquídeo, estas suelen aparecer después de un trauma y la mayoría se dan espontáneamente, así que el tratamiento suele ser esperar a que cesen. Si el paciente sigue con rinorrea, pues puede optarse por hacerle una cirugía para detener esto. Entonces, ¿por qué se da la fístula? Hay una interrupción en lo que viene siendo la dura madre y la aracnoidea. Entonces, ¿qué sucede? El líquido cefalorraquídeo se filtra por ahí, cayendo en los senos paranasales y causando una rinorrea de líquido cefalorraquídeo. Entonces, tenemos las meningitis postquirúrgicas. Las meningitis postquirúrgicas vienen siendo causadas después de una cirugía y generalmente por la infiltración de Staphylococcus aureus, Enterobacteriaceae, Pseudomonas, Staphylococcus coagulasa negativa. Entonces, ¿qué terapia se le da a estos pacientes? Antibióticos, vancomicina y cefepime. En caso de que se llegue a sospechar que el paciente desarrolló una fístula de líquido cefalorraquídeo, entonces podemos pensar que el microorganismo más común en estos casos es Streptococcus y los pacientes inmunocomprometidos tienen, además de Streptococcus, pueden presentar Cryptococcus neoformans, tuberculosis, de meningitis aséptica, monocitógenes, entre otros. Por ende, el tratamiento aquí va a variar. En la meningitis postraumática se da en un 20% de los pacientes con traumas en la cabeza que han sido moderados a severos. Se presenta 2 semanas después del trauma, 75% siendo fractura de la base del cráneo, mientras que 58% viene siendo rinorrea líquido cefalorraquídeo. Dentro de los patógenos, ahí están. Y el tratamiento, antibióticos, cirugía o no. Generalmente no se le hace, si se le hace cirugía es por la rinorrea recurrente y vacuna contra el neumococo. Buenas tardes, mi nombre es Sonia Rodríguez. En este caso les voy a estar hablando acerca de meningitis recurrente. La meningitis recurrente es aquella meningitis que ocurre más de una vez. Es una patología infrecuente. Los pacientes con meningitis recurrente deben ser evaluados por la presencia de una comunicación anormal con el compartimento intraespinal o intracraneal. Se han identificado distintos factores que predisponen a meningitis recurrente, como son los déficits de la inmunidad humoral o celular, defectos estructurales congénitos o adquiridos que establecen una comunicación anatómica entre el espacio subaracnoideo, el oído, la piel o las cavidades paranasales. En este cuadro se observan lo que son distintos defectos anatómicos congénitos e inmunodeficiencias primarias adquiridas que predisponen a meningitis recurrente, como lo son las meningoceles, defectos de la base del cráneo, alteraciones del oído interno, quiste endoentérico, defectos en el seno dérmico, infecciones por VIH, entre otros. Ahora les voy a presentar un caso clínico. Una niña de 11 años que ingresa a un centro por fiebre, cefalea, vómitos de 12 horas de evolución. Se le diagnosticó una meningitis y en el hemocultivo y en cultivo de líquido cefalorraquídeo se logró aislar el Streptococcus pneumoniae. Se inició un tratamiento antibiótico con cefotaxima con buena respuesta clínica y la paciente fue dada de alta. A los 13 años la paciente presenta un nuevo episodio de meningitis por Streptococcus pneumoniae. Como se trataba de una segunda meningitis, se le realizó un cribado de inmunodeficiencia con serología frente a VIH que fue negativa, inmunoglobulina sérica normales y otros estudios que también fueron normales, otros exámenes que fueron normales.
Se inició una vacunación antineumocócica. Al referir como único antecedente una otitis media a repetición, se le realizó una tomografía coclear y de peñasco que fueron informados como normales. A los 14 años, la paciente vuelve a ingresar al centro con un nuevo episodio de meningitis neumocócica con bacteriemia. Se amplió lo que fue el estudio inmunológico y se descartó una alteración de la inmunidad innata. Ante la sospecha de un defecto anatómico, se le realizó una resonancia magnética y se encontró un defecto óseo y dural a la altura de la lámina cribiforme. La paciente fue sometida a una cirugía para resolver el defecto anatómico y desde entonces permanece asintomática. En este caso, en la imagen se observa una resonancia magnética, un corte coronal en 3D de la zona frontonasal que muestra un sutil defecto óseo y dural a la altura de la lámina cribiforme que es representado por la flecha blanca. Además, se observa una fístula hacia la fosa nasal izquierda. La meningitis crónica, la meningitis crónica es una inflamación de la meninge que determina una anomalía de líquido cefalorraquídeo que puede durar hasta un mes. Generalmente se debe a una de las siguientes etiologías, una tuberculosis, infecciones por hongos, cisticercosis, neurocisticercosis, entre otras. En este caso, en la imagen se observa una resonancia magnética ponderada ante 1, donde se observa una imagen coronal con contraste de un paciente que tiene una meningitis tuberculosa crónica. Hay un realce lectomeningio de los surcos corticales que vienen siendo representados por la flecha y también a lo largo de la superficie del tronco encefálico que vendría siendo representado por la punta de la flecha. Es importante hacer un diagnóstico diferencial con lo que es la sarcoidosis. Gracias. Se ha determinado una tríada clásica de síntomas típicos de meningitis aguda: fiebre, rigidez de nuca y cefalea, caracterizada por deterioro de la conciencia, y suele estar acompañada de fotofobia, algoacusia y sonofobia. El cuello rígido es el signo patognomónico de la meningitis. Este niño tiene una postura en arco, también llamado opistótonos. El signo de Kernig, al igual que el de Brudzinski, son signos de irritación meningea, que se manifiestan con contractura de los músculos flexores. El signo de Kernig se hace evidente cuando el médico levanta el miembro inferior extendido del paciente, pero el paciente no puede mantenerlo extendido a cierta altura y flexiona la rodilla. El signo de Brudzinski, el médico puede explorarlo flexionando la cabeza contra el pecho del paciente y se observa cómo simultáneamente se flexionan las rodillas. El signo de Flatau es el signo de Brudzinski acompañado de midriasis. La actitud en gatillo de fusil se debe a contracción de los músculos flexores. Otras contracturas musculares pueden ser rigidez del raquis, signo del trípode, vientre en batea y con menor frecuencia trismos y risa sardónica. Otros síntomas o signos que se pueden observar: vómitos en chorro o a distancia, convulsiones focales o generalizadas, hiperestesia cutánea muscular. Citoquímico de líquido cefalorraquídeo para detectar meningitis. Normalmente el líquido cefalorraquídeo es limpio e incoloro. En la meningitis viral también se observa normal. En la meningitis bacteriana se observa turbio, opalescente y blanquecino, al igual que en la meningitis tuberculosa y en la meningitis fúngica. La presión normalmente es de 50 a 200 milímetros de agua. En la meningitis viral está normal o ligeramente elevada. En la meningitis bacteriana está aumentada la presión, al igual que en la meningitis tuberculosa y fúngica. Las células blancas normales en niños son de 5 a 10 células por milímetro cúbico y en adultos de 0 a 5 células. En la meningitis viral, las células blancas están aumentadas y predominan los linfocitos. En la meningitis bacteriana predominan los polimorfonucleares y también está aumentada, al igual que en la tuberculosa y en la fúngica. La glucosa normalmente es de 50 a 80 miligramos por decilitros, el 70% del valor de la glucemia. En la meningitis viral la glucosa está normal, pero en la meningitis bacteriana está disminuida, incluso menos que un 50% de la glucemia. A veces puede ser muy baja.
En la meningitis tuberculosa y fúngica la glucosa también puede estar disminuida. Las proteínas generalmente no sobrepasan los 40 miligramos sobre decilitros, pero en la meningitis viral está ligeramente aumentado. En la meningitis bacteriana hay un marcado aumento, al igual que en la tuberculosa y en la fúngica. El lactato generalmente es inferior a 2,4 milimoles por litro. En la meningitis viral, el lactato está normal. En la meningitis bacteriana, el lactato está aumentado, al igual que en la meningitis tuberculosa y en la meningitis fúngica. Tratamiento antibiótico y quirúrgico para la meningitis. Como bien sabemos, la meningitis bacteriana es una urgencia médica. El objetivo es comenzar con la antibioticoterapia en los primeros 60 minutos de la llegada del paciente al cuarto de urgencia. Si nosotros como médicos recibimos un paciente y sospechamos una meningitis bacteriana, debemos proporcionarle un tratamiento empírico incluso antes de los resultados de una tinción GRAM o de los cultivos de líquido cefalorraquídeo. El tratamiento empírico va a depender siempre de la edad del paciente, factores de riesgo de una listeria monocitógena, una tasa de susceptibilidad del estreptococo neumonía a lo que es la penicilina y cefalosporina de tercera generación. Entonces, en adultos mayores de 50 años, sin factores de riesgo y con una tasa baja de resistencia a la penicilina, se le va a administrar una cefalosporina de tercera generación, ya sea ceftriaxona o cefotaxima. A una tasa de resistencia muy elevada a la penicilina se le puede administrar vancomicina o rifampicina más una cefalosporina de tercera generación. En adultos mayores o con factores asociados se le va a recomendar amoxicilina y una ampicilina. También en sujetos con otitis, con sinusitis o mastoiditis asociadas se le puede administrar lo que es una metronidazol para así combatir lo que son anaerobios. Y en pacientes que se sospecha de una pseudomonas aeruginosa, el tratamiento va a incluir una combinación de vancomicina, ceftazidina, cefepima y meropenem. También en meningitis bacteriana adquirida en la comunidad, ¿verdad? Se debe incluir una combinación de dexametasona, una cefalosporina de tercera o cuarta generación, una vancomicina más aciclovir. ¿Y esto por qué? Porque lo que es la encefalitis por el virus del herpes simple es el mayor diagnóstico diferencial que puede tener lo que es la meningitis bacteriana adquirida en la comunidad. El tratamiento etiológico, un paciente con meningitis por Streptococcus pneumoniae se debe realizar una punción lumbar 24 a 36 horas después de recibir el tratamiento para confirmar la esterilización del líquido cefalorraquídeo. Si después de estas horas el líquido cefalorraquídeo no está esterilizado, esto nos puede dar un signo de que presentan una resistencia al antibiótico. También pacientes que tienen contacto estrecho con pacientes con meningitis por Neisseria meningitidis, se le va a administrar una quimioprofilaxis con rifampicina durante 2 días. También tiene una alternativa de una dosis de citromicina o una dosis de ceftriaxona intramuscular. También en cepas sensibles al Staphylococcus aureus o coagulasa negativa, se le va a administrar nafcilina y se utiliza también la vancomicina contra los estafilococos resistentes a la meticilina y también a los que son alérgicos a la penicilina. Y si el Staphylococcus aureus es resistente a lo que es la vancomicina, se le debe administrar linezolina por al menos 14 días. Aquí vemos una tabla de tratamientos antibióticos específicos, ¿verdad?, para una meningitis bacteriana, en donde se pueden observar microorganismos, tratamiento de elección, si es resistente a una alternativa y la duración. En el tratamiento quirúrgico, pues hablamos un poco de lo que son la derivación ventricular externa. Este ocurre más que nada cuando el paciente tiene una meningitis adquirida en la comunidad y encima de eso se le agrega una hidrocefalia. Este es un procedimiento quirúrgico, ¿verdad? Va a permitir lo que es el drenaje continuo del líquido cefalorraquídeo y este va a consistir en lo que es la colocación de un catéter en el asta frontal del ventrículo lateral, como vemos aquí en esta imagen. Entonces, aquí vemos una resonancia magnética en donde se puede observar un bloqueo, ¿verdad?, del flujo de líquido cefalorraquídeo a nivel del acueducto de Silvio, donde está la flechita. También se puede observar una disminución del ventrículo y también se puede observar una hiperintensidad en lo que son las circunvoluciones que impresiona para mí un exudado inflamatorio. Bien, continuando, voy a hablar brevemente acerca de la ventriculitis, el cual por definición es un proceso inflamatorio en donde se involucran las 4 cavidades denominadas ventrículos. Como bien sabemos, ¿verdad? Haciendo un repaso breve, están los ventrículos laterales, el tercer ventrículo y el cuarto ventrículo. Entonces, hablamos de ventriculitis en el contexto de que esta puede ser debida a una complicación de la meningitis como de forma directa,
pero también puede deberse a lo que es una infección postquirúrgica, ya sea por un tratamiento previo, ¿verdad?, de lo que es la meningitis. Entonces, en cuanto a la infección postquirúrgica, podemos hablar, ¿verdad?, lo que sería un catéter infectado, como en el caso de una derivación ventricular, o vinculados al el proceso neuroquirúrgico como tal. En cuanto al diagnóstico, podemos realizar una tomografía en donde podemos observar como ejemplo esta imagen, la cual denominaremos, ¿verdad?, la imagen A, donde podemos observar una lesión hipodensa de contornos irregulares en la región temporo-occipital derecha, asociado a un extenso edema perilesional que oblitera el asta occipital ventricular. Entonces, en la imagen B podemos observar lo que es un abundante material de alta atenuación en ambas astas ventriculares posteriores, que es lo que marcan los asteriscos. Entonces, si bien es cierto, la literatura menciona de que podemos utilizar una tomografía para el estudio, ¿verdad?, de esta patología, lo más recomendado vendría siendo una resonancia magnética, que es lo que vamos a ver a continuación. En el diagnóstico, ¿verdad?, por imágenes de la resonancia, como podemos observar en la figura A, la cual es una imagen, es una secuencia de difusión de una resonancia magnética, donde podemos observar lo que es una restricción de la señal en el asta en las astas occipitales de los ventrículos laterales, que es lo que muestra la flecha. Y según la literatura, pues esto es un hallazgo que vendría siendo, esto sumado a la clínica, es un hallazgo muy sugestivo de lo que sería una ventriculitis. Entonces, en la imagen B podemos observar lo que es una resonancia magnética potenciada en T1 con galodinio, ¿verdad?, con un medio de contraste, donde podemos ver lo que es un realce ependimario que está marcada por las flechas blancas. Y por último, en la figura C podemos observar lo que es una resonancia magnética, ¿verdad?, en T2 de alta resolución, donde podemos observar lo que son loculaciones intraventriculares, que es lo que está marcado por las flechas negras. Entonces, la mortalidad de la ventriculitis, según la literatura, ronda alrededor de un 30%, y esta es una afección que podemos encontrar más que todo en niños y, según la literatura, específicamente en neonatos como en mayor proporción. Muchas gracias.